Entonces, ¿cómo funcionan los genéricos en Kotlin? En cualquier aplicación Android pueden encontrar el uso de genéricos, ya sea por parte de otro desarrollador o ya vienen incorporados muchos métodos genéricos, los cuales quizás no nos demos cuenta, pero funcionan con genéricos y es muy importante entenderlos y saber cómo funcionan para que luego cuando necesitemos modificar algún código que esté creado con genéricos podamos entenderlo. Vamos a ver el primer ejemplo que ya viene incorporado en cualquier lenguaje de programación y es cómo crear una lista. Nosotros cuando creamos una lista, por ejemplo con ArrayOf, fíjense que acá tenemos el objeto array y acá dentro de las llavecitas tenemos esta T. Esta T nos quiere decir que podemos poner cualquier elemento, cualquier tipo de dato dentro de esta lista. La letra T no tiene nada que ver con el nombre T. O sea, no podemos poner una letra de la A a la Z. No, es indiferente la letra que nosotros pongamos, pero solamente lo que nos marca esto es que puede aceptar cualquier valor, es un genérico. En el mundo de la programación se usa mucho la T, la R, quizás la X, la S, para denotar que una variable es genérica, que un objeto se crea o se puede crear a partir de un genérico. Fíjense, este ArrayOf nos permite ingresar elementos, un var arg de elementos de tipo T. Quiere decir que podemos crear este array con cualquier elemento. Eso quiere decir que podemos crear este array con Gastón y con un número. Entonces fíjense que cuando nosotros hacemos control clic sobre esta control mouse over sobre la lista, fíjense que el tipo de la lista es comparable y serializable. Si nosotros en vez creamos esta lista con solo strings, dos strings, y hacemos control sobre la lista, fíjense que el tipo de dato que se infiere, es decir, que se pone, es string. ¿Por qué? Porque ya el lenguaje de programación de por sí está entendiendo de que al pasar dos valores de tipo string, queremos crear una lista de tipo string. Lo mismo que si ponemos valores numéricos del mismo tipo. Nos dice que estamos creando un array de enteros. ¿Qué pasa si cambiamos y ponemos dos enteros y un flotante? Bueno, nos dice que queremos crear una lista comparable y de números. Bueno, y así podemos crear una lista con cualquier tipo de dato, ¿no? Fíjense, podemos mezclar Gastón con una letra, con otro objeto par, por ejemplo. Entonces podemos crear una lista con cualquier tipo de objeto y eso es lo que nos ayuda a nosotros los genéricos. Fíjense que este método ArrayOf está definido una sola vez y podemos usarlo para cualquier tipo de dato. Si no tuviéramos la opción de usar genéricos, lo que deberíamos hacer es crear este método una cantidad enorme de veces, la cual admita una string, un entero, bueno, distintos tipos de datos. Y esto es inviable, ya que necesitamos que para cualquier tipo de dato este método se ejecute exitosamente. Vamos a verlo con un ejemplo para que se den cuenta, muy sencillo. Voy a crear una clase elemento, la cual va a admitir un valor de tipo entero y en su inicialización lo que quiero hacer es escribir por pantalla. El valor es, vamos a ponerle value. Lo único que quiero hacer es que al crear esta clase le voy a mandar un valor 2 y al ejecutarla quiero que me muestre por pantalla el valor es 2. Bien, ahora lo que quiero es que me haga lo mismo, pero si yo le pongo una string, que es distinto a un entero. Si yo hago esto, fíjense que me va a dar un error y me va a decir que se espera que yo cree este elemento con un valor 2, pero le estoy creando con un valor de tipo string. Hay dos formas de solucionar este problema. El primero es muy fácil y es que si no necesitamos ejecutar este código con otros tipos de datos, simplemente le cambiamos el tipo de dato al valor que vamos a pasar y con esto ya solucionamos el problema. Pero si en cambio queremos que también se admitan strings como enteros para ejecutar este mismo código, lo que debería hacer yo es copiar esta clase, renombrarla y ponerle un string en vez de un entero para poder ejecutarla. Entonces acá le debería poner elemento 2, debería ejecutar esta clase y fíjense que ahora sí me retorna el valor por pantalla del tipo de dato que estoy creando en esta clase. Bueno, fíjense que esto es inviable, es una muy mala práctica porque estamos creando la misma clase para ejecutar el mismo objeto sobre dos tipos de datos distintos. Para eso existen los genéricos, para poder ahorrarnos a nosotros escribir mucho código para ejecutar la misma función y retornar un mismo valor. Lo que vamos a hacer entonces es modificar la primera clase para que acepte cualquier tipo de dato y podamos mandar acá cualquier dato. Entonces le voy a poner, por ejemplo,
vamos a explicar bien esto. Para crear una clase genérica que acepte cualquier tipo de dato, es necesario siempre empezarla abriendo estos corchetitos, estas llavecitas, en la definición del nombre de la clase, antes de los parámetros que le vamos a pasar a esta clase. Como les decía, puede ser de la A a la Z, puede ser cualquier nombre, siempre y cuando lo repitamos dentro de lo que es el bloque del método. Siempre tiene que ser el mismo. Vamos a ponerle una T, ya que es usada en muchos... O sea, es usada básicamente en todos los ejemplos de genéricos y actualmente en cómo está escrito en los lenguajes de programación, siempre usamos la T. Bien, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. En vez de pasarle un entero como valor a esta clase, lo que quiero es pasarle cualquier tipo de dato. Y eso lo acabo de definir acá. Acabo de decir que con esta letra yo voy a definir cualquier valor que puede ser creada esta clase. Obviamente también necesitamos que esta clase, al crearla con un tipo de dato, pase ese mismo tipo de dato a el parámetro, en este caso el único parámetro que tiene de valor. Entonces le voy a poner la T. Fíjense lo siguiente, acá dice definido en example Kotlin elemento. Fíjense que acá me da la opción a mí, me deja poner esta T porque la acabo de definir acá en la clase. En el caso de que yo no la defina y quiero usar esa T acá, fíjense, no me aparece la primera opción que dice definida en clase elemento, sino que me da un montón de otras clases, un montón de otros tipos, para que yo pueda crear esta variable. Pero no quiero eso, porque ninguna de estos tipos que ven acá son los que yo quiero pasar en esta clase. Entonces lo que voy a hacer es volver a escribir acá la T para que me permita a mí utilizarla, como ven acá, como genérico dentro de esta clase. Bueno, y listo. Una vez que nosotros ya creamos esa letrita con esa inicialización dentro de la clase, ya podemos pasarle ese string como un número, como directamente un objeto. Podemos crear un objeto, por ejemplo, persona. Y podemos pasarle también ese objeto persona. Y le podemos poner mi nombre, mi apellido y mi edad. Bueno, y acá le podemos poner ejecutar y directamente podemos ver el valor de ese objeto en pantalla. Así como funciona nuestra clase genérica elemento, a la cual se le puede pasar cualquier valor y va a ejecutar siempre este mismo código mediante el valor que acabamos de pasar. Pero eso no es todo. Podemos también incluir más de un valor genérico dentro de esta clase. ¿Cómo? Simplemente agregando una coma. Agregamos una coma y pasamos dos valores. Y ahora nos obliga esta clase a tener que pasarle un valor más. Entonces le vamos a poner valor 2 y le vamos a poner la R que está definida acá. Con esto ya podemos poner el valor es tanto y le podemos poner value 2. Y directamente acá puedo pasarle persona y le puedo pasar test valor 2. De esta forma puedo pasarle dos parámetros a mi elemento que son genéricos 100%. Y el primero es un objeto de tipo persona y el segundo es una string que dice test valor 2. Puedo pasarle un número, puedo pasarle cualquier valor que yo quiera. Y esto va a ejecutar siempre este mismo elemento, esta misma función de código. Bueno, volvamos a lo que es un solo elemento, para hacerlo más simple. Y veamos cómo crear este genérico, pero con una condición dentro. Recuerden que ustedes van a poder hacer cualquier tipo de código acá dentro con el valor que venga acá. Pero es muy necesario entender que tenemos que programar este método para que pueda ejecutarse a partir de cualquier valor. No podemos ponerle acá un t y crear una lista, por ejemplo, con un for y hacerlo iterar con el value, porque le podemos pasar una string y nunca va a poder iterar. En vez de, si le pasamos un array, sí va a funcionar. Ahora, tienen que tener mucho cuidado cuando programan un método genérico, porque tienen que tener en cuenta para qué tipos de datos va a funcionar. A ver, si es genérico debería funcionar para todos los tipos de datos. Entonces hay lugares donde sí vale la pena crear genéricos y hay lugares donde realmente no lo valen. Es muy importante tener eso en cuenta. Y otra cosa importante para finalizar ya esta introducción a genéricos es lo siguiente. Podemos inicializar nuestra clase elemento con un valor por defecto.
En este caso podemos decirle que a este valor value sea inicializado como null si no le pasamos nada a nuestra clase. Pero para eso necesitamos hacer un check acá. Necesitamos decir si el valor es nulo, que me lance un illegal argument exception. Es decir, que me tire que null se inició elemento con un valor vacío. Y directamente nos tire este error si nosotros no inicializamos el elemento con ningún valor. Si nosotros damos play a esto, fíjense que acá me tira un problema, me tira un error. Entonces, como pueden ver, no me deja ejecutar este método. Y es más, si yo le pongo, por ejemplo, null acá, me dice que no... esto de value 2, perdón, es esta parte de acá. Esto lo voy a sacar. Entonces, si yo le inicializo como null, fíjense que... perdón, acá. Vamos a dejarlo así. Esto lo vamos a cerrar. Y vamos a darle play de vuelta. Perdón. Fíjense que acá, al hacer esto, me dice se inició el elemento con un valor vacío. O sea, le pasé null. Es más, si no le paso ningún valor, esto al estar inicializado con un valor por defecto, va a poner ese valor y me va a decir exactamente lo mismo. Fíjense acá, me dice que no tengo forma de inferir ningún tipo de datos para la clase T. Si yo hago control sobre esto, fíjense que el constructor, es decir, el valor inicial que le tengo que pasar a esta clase, tiene que ser de algún tipo de objeto. O sea, no hay forma de que yo pueda inferir nada en algo. Entonces le puedo poner acá, por ejemplo, nullable. Y si le doy play, fíjense que me dice se inició el elemento con un valor vacío. ¿Por qué me dice eso anteriormente? Porque puedo hacer dos cosas. Puedo agarrar y crear acá un nombre Gastón. Y puedo decirle que este va a ser de tipo string. Pero como esto ya lo infiere directamente el mismo elemento, la misma clase, fíjense que no hace falta que yo le diga que esto es una string, porque ya directamente el valor que estoy pasando es una string y se da cuenta por sí solo que este elemento es de tipo string. Entonces eso es lo que nos decía recién. Nosotros estamos tratando de pasar nada y no hay forma de que acá nos diga, che, ¿cómo tengo que inicializar nada? Entonces tiene que haber un tipo de dato para poder inicializar esto. Así que bueno, si eso ha sido todo para empezar a entender lo que es más o menos genéricos. Vamos a indagar un poco más en profundidad en los próximos videos del curso. Así que los invito a continuarlo y seguramente en la aplicación en Android que estamos haciendo vamos a hacer uso de genéricos para que bueno, podamos simplificar un poco lo que es el código.